Pues cuando quieras, Pablo. Bueno, ¿me escuchan todo bien? Y se escucha bien, sí, ¿no? Vale. Bueno, pues mi nombre es Pablo Navarro, yo soy agente de medio ambiente que estoy adscrito a la Unidad Insular de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera. Y bueno, el día o sea, el hecho de que estemos aquí hoy es porque surgió hace unos meses hablando con Conchi del Parque Nacional y bueno, un poco donde me transmitió bueno, que sería interesante profundizar en este colectivo, es decir, con todos ustedes, pues para que el Plántate fuera, bueno, pues estuviera algo así como interiorizado, pues dentro de todas las personas que tienen contacto con los turistas o con los visitantes, no sé cómo los denominan. Discúlpenme si cometo algún error técnico del léxico, pero bueno, es como ustedes son los profesionales de este mundo, yo no, y a lo mejor puedo cometer algún error. Pero yo creo que me entienden. Entonces, de ahí surge, Conchi se pone en contacto con los compañeros de Atuso y con Carol, me parece en concreto, y bueno, y ellos lo montan todo y ya estamos aquí. Entonces, agradecer como siempre a Conchi su inestimable e imprescindible, bajo mi punto de vista, labor en la isla, en el territorio, y a Carol y por supuesto también está presente el consejero de Medio Ambiente, Héctor, que desde el primer momento apoyó el proyecto, a cual le estoy muy agradecido. Y también gracias a todas las personas anónimas, que son la mayoría y que están ahí, como se dice, a la sombra, pero haciendo una labor de territorio importante, ¿no? Al final esto es como una especie de panal, ¿no? Donde todos somos importantes, todos y todas. Y todos al final construimos lo que queremos para nosotros hoy día y nos proyectamos en un futuro que quizás no vayamos a ver. Entonces yo les estoy honestamente agradecido. Bueno, el proyecto Plántate es un juego de palabras. Por una economía lingüística solemos utilizarla como una palabra esdrújula, pero no la es, sino es un juego de palabras, ¿no? Que Plántate es un proyecto socioforestal y el Plántate es planta especies invasoras, planta especies nativas, perdón, plántate ante las invasoras, ¿vale? Y lo que busca es intentar, pues, recuperar, que me parece una palabra muy pretenciosa, pero bueno, la vamos a ir matizando a lo largo de la charla, recuperar los antiguos bosques de medianía, que en Canarias tienen el nombre de bosques termófilos, pues intentar recuperarlos, pero con participación ciudadana. Es decir, utilizando el árbol como un fin en sí mismo por los servicios ambientales que genera y también utilizando el árbol como una herramienta de conexión y de generación de conciencia con la ciudadanía, ¿vale? O sea, que como que cumple dos funciones. Cumple el árbol plantar conciencias y plantar árboles. Y repito, con todos los servicios ambientales que eso genera. Y el proyecto, pues eso, nace para recuperar esa franja de vegetación eh, muy deteriorada en la isla de La Gomera, principalmente en el sur, que vendría a ocupar una franja que puede ir, bueno, fluctúa un poco, depende del norte, del sur, porque saben que en la isla de La Gomera, igual que en otras islas Canarias, pues el norte está influenciado por el alisio y el sur no, pero para entendernos viene a ser una franja como de los 250, 300 metros a los 700. Y es un bosque que en la isla de La Gomera circunda como un anillo al Monteverde, cuyo nombre técnico ustedes saben que es laurisilva, ¿no? Y que actualmente pues, la mayor parte pues, la protege el Parque Nacional, pero hay zonas de Monteverde y de laurisilva que no están dentro del Parque Nacional. Bueno, pues entre lo que es ese bosque de Monteverde, que ocupa la parte superior de la isla, y la franja inferior de la isla, ¿no? El Cardonal, las Tabaibas, Cardonal Tabaibal, pues se encuentra un bosque que es el bosque de Hermófilo. Y ese es el que vamos a intentar recuperar. No es otro bosque, sino el bosque mediterráneo de Canarias. Recuerdes que las Islas Canarias nacen del fondo del mar,
Y bueno, pues como actualmente estiman falla o como actualmente ha ocurrido en La Palma, ¿no? Donde al principio hay la nada, hay el fuego, hay roca. Perdona, Y Pablo, perdona. No sé si lo que quieres, que no sé si, como antes me mostraste la presentación, no sé si la quieres estar compartiendo porque se ve un unicornio con todo parece imposible hasta que se hace. Y no sé si lo que quieres estar mostrando es eso o la presentación. ahora, Ahora sí. ah, muchas gracias por la presencia. Vale, vale. Vale, Porque vale. como Ok. antes la digo, a ver si... Y yo todo emocionado hablando y el unicornio ahí. Vale, ok. Gracias. Bien, pues bueno, pues entonces ahora entenderán un poco entenderán mejor lo que estaba comentando. Aquí pues ven el Monte Verde en la zona alta, la laurisilva y en medio el bosque termófilo, ¿vale? Eh, mm, Vamos a continuar. Fíjense lo que les comentaba. Esta es una comparativa entre lo que era la distribución del bosque termófilo, la distribución potencial con 12.000 hectáreas, un poquito más, y en la actualidad, qué es lo que queda? Que son unas 4.600 hectáreas. Fíjense que la disminución es drástica, pero así todo, La Gomera, fíjense la isla donde vivimos, ¿no? La isla donde vivimos mantiene la mejor representación de laurisilva de toda la Macaronesia, ¿vale? El bosque de nubes mejor representado de toda la Macaronesia. Pero también posee el bosque termófilo más amplio de toda Canarias, el mejor conservado. Pero también posee la isla de La Gomera los bosques de palmeras, los palmerales más extensos y mejor conservados de las Islas Canarias. Entonces, es una isla que es una gran responsabilidad vivir en ella, pues es como una especie de vivir en un santuario, ¿no? Donde mire, son lugares consagrados, lugares casi que, ¿qué palabra utilizo? Lugares, pues eso sí, sagrados, donde cualquier actuación que nosotros tengamos en el territorio puede afectar pues a unos ecosistemas que en otros lugares ya han desaparecido absolutamente y en la isla de La Gomera se conservan. Pero ustedes también saben, y ahora me voy a ir Espérate, Nicole. ahora me voy a ir un poquito del tema, que la isla de La Gomera no solo conserva ecosistemas que en otras islas han desaparecido, sino también conservan patrimonios mm, inmateriales, me parece que se dice, como por ejemplo el silbo, que es una cuestión prehispánica que sobrevive, o, o el acto de sangrar las palmas, que lo conocemos como curar las palmas, la extracción del guarapo, que también son cuestiones prehispánicas que sobreviven. La isla de La Gomera es una isla que por sus circunstancias conserva muchos de los eventos humanos y ecológicos que se estaban dando antes de la llegada de los primeros seres humanos. Y los estamos viviendo, tocando, sintiendo hoy día, 2000 años después, ¿no? Entonces, fíjense la magnitud, el valor que tenemos que pisamos en nuestro día a día. Bueno, pues esto es un poco. Esto era un antiguo bosque, un bosque de medianías, un bosque termófilo, que seguramente habrían sabinas, almácigos, acebuches, eh, arbustos, flores, o sea, plantas rastreras, y que actualmente con el uso, los procesos antrópicos del ser humano, por una cuestión de pura supervivencia, pues tuvieron que ser roturados para sobrevivir. Y este es el panorama que nos encontramos en algunas zonas de nuestra isla, que a mí me gusta decirle con cariño, pero también con dolor, el desierto del sur de La Gomera, ¿no? Y digo dolor porque si uno observa la isla, o sea, estos paisajes realmente son cicatrices que quedan expuestas en el territorio. En todos estos lugares, en la franja que les he comentado, existían bosques. El proceso de destrucción de estos bosques comenzó pues casi con o sea, en el momento que los primeros seres humanos pues, pisaron las costas de la isla de La Gomera, ¿no? Ellos procedían del norte de África, estos habitantes, eran eminentemente pastores
y necesitaban alimento para sus animales. Ellos conocían el fuego y se encontraron en una isla pues absolutamente boscosa, casi que de la cumbre a la costa. Y entonces utilizaron el fuego, como se utiliza en muchos lugares del mundo, para deforestarlo y generar pastos que serían utilizados para el alimento de su ganado. Entonces también yo creo que es una oportunidad ahora para desmitificar ese mito del buen indígena, poco menos que los indígenas aquí estaban pues viviendo tranquilos, en absoluta armonía con el territorio, y no era así. Empezaron un proceso de modificación del territorio muy potente, utilizando principalmente el fuego, pero no solo el fuego, sino con sus herramientas, pues talaban para construir sus casas, en fin, para todo lo que necesitaban. Esta zona, viniendo de San Sebastián, o sea, saliendo de San Sebastián hacia Peraza, aquí a la izquierda, en la flechita de la izquierda se ve el Roque del Bizcochón o la Matalena, o sí, tiene varios nombres. Esto es el caserío de Magro. Bueno, este es uno de los barrancos que desemboca en la Guancha. Y aquí observamos en estas flechas pues, los últimos testigos de lo que tuvo que ser el bosque termófilo de esta zona. Aquí hay una sabina inmensa que pues quizás por cuestiones pragmáticas o por cuestiones afectivas fue respetada. Digo pragmáticas, seguramente era un lugar de sombra que cuando los pobladores de esta zona pues hacían la recogida del cereal y para después hacerla pues llevarlo a la era, además, en fin, darle el tratamiento que necesitaban, pues quizás en estas zonas se cobijaban a la sombra. O quizás por otras cuestiones, digo, de carácter afectivo, pues un árbol que por algún motivo tuviera un valor para los pobladores y no se cortó. Pero es curioso porque esta sabina es de muy fácil acceso. De hecho, se llega caminando y es un árbol monumental que tenemos en la isla. Pero aquí, en este ancón, en esta flechita inferior, este ancón se llama el ancón de los almácigos. Y entonces nosotros nos acercamos ahí a ver por qué se llamaba así y efectivamente existen muchísimos almácigos rupícolas anclados en un lugar inaccesible y por eso en este caso han resistido al hacha, al fuego y a los herbívoros, porque es un lugar inaccesible. Y también en este lugar, en este roque, pues existen, pues, bueno, esto es como si fuera un pequeño museo botánico, ¿no? Aquí arriba, porque son lugares inaccesibles donde, repito, debido a que no llegó el hacha, no llegó el fuego, pues han sobrevivido un montón de especies que todas pertenecen a lo que hoy conocemos como bosque termófilo. Podemos imaginarnos, por lo tanto, cuando todo esto que estoy ahora eh, señalando, pues no existían los seres humanos, estos tenían que ser pues bosques muy excelsos, muy frondosos y sobre todo muy diversos. Esta es la montaña de Tagaraunche, que hoy día me parece que se llama el Calvario, en Alajeró. Estas son las grandes lomadas del sur, nuestro querido desierto del sur, y sobre círculos he marcado pues ejemplares de almácigos que aún sobreviven en la zona. Fíjense que este es un lugar muy difícil, muy hostil, climatológicamente hablando, y aún perviven estos ejemplares que por algún motivo también se respetaron y también nos hablan de que ellos pueden sobrevivir en lugares que actualmente parece o parecería que no pudiera casi que existir ningún tipo de vida vegetal arbórea, ¿no? Y aquí los tenemos, yo les invito también a que pasen. Muchos de ellos están cerca de senderos y bueno, tienen un diámetro impresionante, son árboles muy vetustos, muy grandes, muy viejos y, repito, forman parte de nuestros antiguos bosques. Esta es una de las maneras por las que nosotros empezamos a reconstruir el pasado vegetal. Primero es observando el territorio y dándonos cuenta que sí, que existen árboles, que existen arbustos, que existen especies
que están, o sea, que son reales, que no son plantadas, sino que llevan ahí muchísimo tiempo. Otra manera que nosotros tenemos de reconstruir el territorio es pues, con los estudios científicos, como el mapa de la comparativa de la distribución potencial y actual que les enseñé antes, que está redactada por Marcelino del Arco, por Fernández Palacio, que son los grandes intelectuales del medio ambiente, o unos cuantos de los grandes intelectuales, hay más, de las Islas Canarias. O sea, es como combinamos la observación empírica directa del territorio con los estudios científicos, muy importantes, y con los estudios de la lengua. Aquí hay un señor que se llama José Pereira. Disculpe, no se ve muy bien esta diapositiva. José Pereira, bajo mi punto de vista, yo siempre lo nombro en todas las charlas, debería ser nombrado como hijo predilecto o darle algún tipo de galardón, porque es un verdadero pescador de cultura, es un hombre que ha pasado más de 20 años, o los pasó en su momento, entrevistando a las antiguas bibliotecas andantes que teníamos en la isla de La Gomera, que ya se han muerto, que son nuestros viejos, nuestras viejitas, y que albergaban todo un conocimiento heredado a la vez de sus antecesores y tenían como una especie de, pues eso, de enciclopedias del territorio. Entonces este señor iba, les preguntaba cómo se llama aquel roque, cómo se llama el otro, cómo se llama este árbol, trabajaba en temas de creencias, en fin, todo lo que significa la identidad de La Gomera, la cultura de La Gomera. Es un trabajo tan amplio, tan extenso, que no pudo ser impreso en papel, porque pues, tendríamos delante una enciclopedia gigante y entonces Aider lo promocionó y ayudó a este señor, que para mí es otro de los imprescindibles de la isla, y tenemos hoy día la suerte de contar con este trabajo en la isla. Entonces nosotros accedemos a este trabajo y, por ejemplo, pues ponemos la palabra acebuche o la palabra almácigo o la palabra que ustedes quieran y te da todas las referencias, tanto orales como referencias bibliográficas, como las referencias que estaban en crónica, las que se encuentran en las bibliotecas, en las iglesias, y te daba todas las referencias relacionadas con el topónimo o con el término acebuche. Y por ejemplo, pues encontramos el risco del acebuche, el ancón del acebuche, el acebuchal, el acebuchero, etcétera, 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 cientos de topónimos. Entonces lo que hacíamos era, íbamos a esos lugares y nos dábamos cuenta de que había sido una especie vegetal la que había dado nombre a ese topónimo. En La Gomera, imagínense, hay miles, la saya, el drago, el cedro, la palmita, los aceviños, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocerán un montón. Esta es otra manera, conjuntamente con las que nombré antes, de el apoyo el apoyo del mundo científico, la observación empírica y estos trabajos lingüísticos, y todo unido es lo que nos hace a nosotros reconstruir el pasado vegetal que teníamos en la isla de La Gomera. Como ves, ya en el propio nacimiento del proyecto Plántate existe la transversalidad, ¿no? La interactuación de distintas ramas de conocimiento para tener una idea lo más objetiva y lo más real de lo que es nuestro territorio. Aquí seguimos, esto es un almácigo que está nombrado en el trabajo de José Pereira. Esto se llama el almaciguillo y está al sur de la fortaleza de Chipude y data de 1700 largos, o sea, es un ejemplar muy, muy, muy antiguo. Entonces nosotros acudimos, porque él da las coordenadas, él da las referencias, nosotros acudimos y efectivamente nos dimos cuenta de otro de los ejemplos de la fitonimia que tiene la isla y observamos y pudimos tocar ese almácigo que daba nombre al lugar. Yo les recomiendo el trabajo de Pepe y a todos los políticos les digo que por favor que este hombre debe quedar, hay que valorarlo mucho más de lo que se ha hecho y hay que reconocerle el inmenso trabajo que ha hecho por la isla. Entonces el proyecto pues nace para eso, para intentar promocionar este tipo de vegetación principalmente en la zona
sur de la isla, en el sur biogeográfico de la isla, que es la parte de la isla que no está afectada por los vientos alisios. Por lo tanto, es una parte mucho más seca y es una parte que tiene muchísimos más problemas de restauración natural, por así decirlo, ¿vale? Entonces, el proyecto nace para eso y eso lleva muchísimos beneficios ambientales. La mejora de los ecosistemas, evita la erosión de la tierra, mejora la capacidad del suelo para infiltrar el agua de lluvia, los excesos de temperatura, por ejemplo. En un día de calima o un día de calor, cuando nosotros entramos a un bosque consolidado como los que albergan, los que protege el Parque Nacional, es como si entráramos a una nevera. Esos son los efectos que generan los bosques, repito, los bosques consolidados en el territorio. Moderan los excesos de temperatura y por lo tanto protegen la vida que hay alrededor de esos bosques. Y por supuesto, la vida nuestra como seres humanos. O sea, fíjense lo importante. Y otra cosa muy importante es que entre más consolidado, más evolucionado esté un ecosistema, mayor frente puede hacer a uno de las grandes lacras, de los grandes riesgos que tenemos ya no solo en La Gomera, sino en general, que son los grandes incendios forestales. Un bosque consolidado tiene herramientas para defenderse mejor de un incendio forestal que un ecosistema deteriorado. ¿Quiere decir eso que no vaya a arder? No, el fuego quema hasta el hormigón, pero te va a dar una oportunidad para poder actuar los medios de extinción. Por lo tanto, fíjense la cantidad de beneficios que da a la sociedad tener ecosistemas en estado óptimo. Bueno, pues aquí tenemos, pues eso, una breve síntesis de lo que acabo de comentar. Los bosques protegen, las copas de los árboles protegen el suelo, del sol, de la lluvia. Por ejemplo, en los lugares donde no hay vegetación, como en el sur de la isla, el sol está quemando el suelo. Y al quemar el suelo, quema todo el ecosistema que podría albergar el suelo. El suelo es fundamental, es como si ustedes tenemos, imagínense, una maceta preciosa de barro cocida, pintada por un artesano, una artesana preciosa, y después tenemos un esqueje de rosal muy, muy bonito. Pero si no tenemos tierra en la maceta, para nada nos sirve la maceta y para nada nos sirve el esqueje. Entonces, la protección del suelo es lo más importante y es uno de los valores fundamentales de un territorio. Y en la isla de La Gomera lo estamos perdiendo a pasos agigantados. Fíjense cómo las raíces del suelo anclan como unas tenazas, como unos alicates, las raíces anclan el suelo y agarran el suelo. Por eso es importante, son importantes los árboles. Aquí está muy claro. Los paraguas protegen a las personas y los árboles al suelo. Es como muy, muy gráfica esta diapositiva, porque imagínense en esta zona de la izquierda de la montaña, pues con una lluvia torrencial arrastraría todo el suelo. Y el agua además no se infiltraría a los acuíferos, cosa que no pasaría en esta zona de la derecha. Cuando nos vienen las borrascas del sur tan típicas de las Islas Canarias, que por un lado es una bendición porque llenan las presas, porque bueno, pues, humedecen las zonas más secas de la isla, pero al ser torrenciales y al no haber vegetación, muchas veces lo que hace es arrastrar el suelo fértil que se ha tardado miles de años en crear, ¿no? Entonces, yo cuando veo esa borrasca del sur es como por un lado hay una parte de mi corazón que se alegra, pero otra se entristece, porque las zonas que estén más o menos con arbolado, genial, pero las que no, lo que hacemos es perder suelo, por lo tanto perder vida y por lo tanto perder la posibilidad de que ahí exista vida en un futuro. De hecho, nos ha pasado en algunas zonas, como en Tañe, Alajeró, que hemos ido a plantar árboles y nos hemos encontrado ya con la roca madre. Es decir, que ya todo el suelo fue lavado y es absolutamente imposible plantar nada. Es decir, que esto no es una cuestión de que pueda pasar en un futuro, es que ya está ocurriendo en la isla. El proyecto tiene también
tiene como tres patas, ¿no? Restaurar esos ecosistemas que ya hemos nombrado y a intentar controlar las especies invasoras y hacerlo, que sería el tercer objetivo, con la participación ciudadana. Y aquí les voy a poner un ejemplo que espero que sea gráfico. Imagínense que hay un grupo de personas que quieren ocupar una vivienda y meterse a vivir en una vivienda que no es de su propiedad. Pues llegan a un poblado, llegan a un caserío y hay unas casas donde se observa que está saliendo el humo por la chimenea, que tienen un perrito afuera en el jardín, que tienen las vallas bien bonitas, las tienen pintadas, que tienen flores. Entonces, estas personas dicen, bueno, este lugar está ocupado, aquí no puedo entrar. Lo mismo les pasa a las especies invasoras. Las especies invasoras, cuando llegan a un lugar donde existe un bosque o donde existe un ecosistema, ya no un bosque, un ecosistema más o menos consolidado, le cuesta muchísimo más entrar. Eso no quiere decir que no entren, porque en el Parque Nacional, por ejemplo, entran las especies invasoras. Tenemos la oreja de gato, bueno, y tenemos otras muchas, pero les cuesta entrar. No hay una explosión, no es una conquista del territorio. Hay una dura lucha, hay una dura pelea entre las especies nativas y las invasoras. Pero ¿qué es lo que pasa fuera del Parque Nacional? ¿Qué es lo que pasa en nuestras medianías? Que campan a sus anchas, por ejemplo, el rabo de gato, la leucadena leucacéfala, que es el aromo, las acacias azules, la acacia de Fuerteventura, la acacia cíclope y otras muchas más, porque llegan a casas deshabitadas, llegan a zonas donde los ecosistemas están muy deteriorados. Por lo tanto, si nosotros consolidamos ecosistemas, otro de los efectos que vamos a tener es que este ecosistema consolidado le va a meter codos a las especies invasoras. Y es fundamental, y hay que tenerlo muy claro, que esas especies que en muchos casos no son invasoras de entrada, sino llegan como exóticas y después se convierten en invasoras, llegan a través de la mano del ser humano. Porque las plantas nos engañan, es como que nos enamoran con sus colores, con sus olores, con sus formas, y todas las queremos tener en nuestra casa, en nuestros jardines privados, jardines de las empresas, jardines de las administraciones de los ayuntamientos, y es un canal directo de entrada de lo que en un futuro se puede convertir en un problema. En un futuro, en otros casos, en un presente, como es el rabo de gato. Por lo tanto, el proyecto Plántate también está trabajando con empresas, está trabajando con ayuntamientos para hacerles ver la importancia de trabajar con nuestras especies. Y no por ombliguismo, no por pensar que nuestras especies son las mejores, sino por todos los riesgos asociados que tiene el estar trabajando con especies eh, foráneas. Mm, Las islas oceánicas, las Islas Canarias, las Islas Galápagos, Azores, en fin, son verdaderos laboratorios de biodiversidad. Son lugares donde las especies llegan después de procesos muy difíciles y de viajes pues, muy complejos, llegan del continente por lo general y empiezan a diferenciarse de sus ancestros, dando lugar a especies absolutamente nuevas. Pero esos mismos territorios son muy vulnerables a la entrada de otras especies, ya sean especies animales, especies vegetales, etc. Por lo tanto, nosotros vivimos es como un museo. Nosotros vivimos en museos y un museo que es un lugar sagrado. Los que han ido al Museo del Prado, al Museo Néstor, en fin, a cualquier museo que ustedes tengan en vuestra mente, son lugares sagrados. Son lugares con obras de arte, pero lugares que hay que ser muy respetuosos. No se puede comer por si se nos cae algo que estamos comiendo y manchamos el helado. No se puede entrar en patineta por si alguien se cae y choca con un cuadro. Son lugares muy frágiles los museos. Nuestras islas son museos etnográficos, son museos de lo inmaterial y son museos de lo natural también. O sea, vivimos en lugares sagrados, ¿no? Esto es lo que está pasando actualmente en nuestro territorio. Hace muchos años, con buen corazón, con buena intención,
pero con una falta de conocimiento se introdujeron pues especies de coníferas, pino canario, pino de Alepo, pino de alepensis, radiata, etc. Mm, Pues en una política de la dictadura de Franco, pues para dar trabajo a las, ¿no? a las zonas rurales, bueno, en fin, y también recuperar ecosistemas, vale. ¿Qué pasó? Que en algunas zonas acertaron plantando los ecosistemas que antiguamente estaban, sobre todo los pinares, pero en otras introdujeron pinos que no son de Canarias y que actualmente se están convirtiendo, tienen un potencial invasor muy potente y están invadiendo pues terrenos que no les corresponde. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando hacer con el Plántate? El Plántate lo que busca es generar micropoblaciones de especies, de nuestras especies termófilas. Una micropoblación puede ser una plantación realizada por la unidad insular con escolares de 400 ejemplares, pero también una micropoblación puede ser 4 sabinas que planta un señor porque le gusta tener una sabina, o 8 tarajales que un señor quiere plantar para generar cortavientos, o una hilera de siemprevivas en una de las carreteras principales de un ayuntamiento. Lo que estamos generando son micropoblaciones para que una vez que esas plantas se consoliden y fructifiquen, catapulten sus semillas y empiecen a ocupar esos antiguos ecosistemas deteriorados. Es decir, lo que están haciendo hoy día estas especies que se plantaron hace 50 años, queremos lograrlo con nuestros almácigos, con nuestras siemprevivas, con nuestras sabinas, con nuestros acebuches y con todas las especies que forman nuestro bosque termófilo. Pues ya lo he comentado, pero prefiero ser un poco pesado. Recordarles que los objetivos importantísimos de este proyecto son la incorporación en el territorio de estos ejemplares de las especies termófilas, creando micropoblaciones, el control, por lo tanto, también que viene aparejado de esas especies invasoras y, lo más importante, es hacerlo de la mano de la ciudadanía, es vincular afectivamente a la población a la isla de La Gomera para generar muchísimos más custodios del territorio. Que los únicos custodios no sean solo las administraciones, ni mucho menos, sino al final nosotros lo que estamos haciendo es servir de bisagra para unir a la población aún más con su territorio, vincular a la gente con la isla de La Gomera y que todos seamos parte de la solución de los problemas ambientales que tenemos. Porque muchas veces, esto es importante, este detalle es importante bajo mi punto de vista. Muchas veces la administración hace algo y todos lo habremos escuchado e incluso todos en algún momento habremos dicho, pero ¿para qué está haciendo esto el cabildo? ¿O para qué está haciendo esto el ayuntamiento? ¿O el gobierno? ¿O el que sea? Cuando tú integras a la población está siendo protagonista de esa acción en el territorio. Y cuando alguien diga, pero para qué se están plantando allí? Algunas de las personas dirán, no, no, es que eso lo hice yo también. Es que yo vine aquí, mira, es que eso se hizo con el Día del Árbol, pues vino el colegio, la persona se siente partícipe de las acciones que se están haciendo en el territorio. Por eso es fundamental y por eso es uno de los objetivos más importantes de este proyecto, trabajar con la ciudadanía. Y aquí voy a hacer un inciso importante, la ciudadanía no solo que vive y que disfruta la isla, sino de aquellos visitantes que de manera circunstancial vienen a la isla. Por eso es por lo que en un momento dado la Asociación de Turismo Sostenible, de la mano del Parque Nacional, se reúnen con el consejero, con Héctor, se reúnen con el jefe de servicios, se reúnen conmigo para decirnos, oye, queremos incorporar a los extranjeros que vienen a visitar a la isla La Gomera, porque muchos están preocupados por la huella de carbono que están generando al venir a la isla. ¿Qué podemos hacer? Entonces ellos como que nos piden incorporarse como un vagón más a la locomotora del Plántate. Y por supuesto, el propio espíritu del Plántate es trabajar con toda la ciudadanía. Entonces, por supuesto, le dijimos que sí y que me corrija Carol o Conchi, llevamos como, me parece que 3 años ya, pues haciendo actividades puntuales. Estamos como, esta es una locomotora que va despacio,
va despacio, pero va como con un ritmo fijo, ¿no? Yo creo que esto es una carrera de fondo, ¿no? Como se dice, esto es un maratón. Aquí no tenemos prisa, lo importante es no pararse, ¿no? Si en algún momento nos cansamos, pues nos sentamos, pero continuamos, estamos caminando hacia el horizonte. Y por eso esta charla viene hoy día principalmente para todas las personas que están vinculadas a Tuso, para que entiendan la importancia del Plántate y tengan las herramientas y tengan interiorizado el Plántate a la hora de transmitirlo a sus clientes, ¿no? Y de que entendamos todos la importancia ya no de la isla, sino de lo que significa el Plántate en la isla de La Gomera, ¿no? Y de cómo pueden reducir su huella de carbono con acciones participativas que todos los años organizamos, o con las donaciones que tienen, que bueno, yo ahí me pierdo en esa parte, pero creo que Atuso la tiene bien organizada, es decir, que las personas pueden utilizar los canales que ha establecido el plan de Atuso para reducir su huella de carbono. Esto es muy importante, esto es fundamental, porque además el trabajo que hacen para reducir su huella lo hacen en el lugar que están disfrutando. Y en muchos casos tenemos turistas que son asiduos, que vienen todos los años, entonces pueden ver crecer año tras año los árboles que han plantado, los cambios que hay en el territorio y se sienten igualmente que la ciudadanía local, se sienten partícipes del proyecto y del cambio que se está produciendo en La Gomera. Voy a ir hablando de los objetivos rápidamente. Pues uno es priorizar las zonas de actuación. La zona de actuación nuestra principalmente es el sur, por todo lo que ocurrió en el pasado, todo el uso humano que hubo, que ya les comenté antes, de la roturación excesiva, porque tenemos la zona de Canarias, que es el sur de la isla de La Gomera, con mayor proceso de erosión del territorio y de pérdida de suelo. Por eso nuestro sur es la zona prioritaria, porque tenemos un clima extremo que está basado en unas bajas precipitaciones, en una insolación muy potente y que cada día por el cambio climático, esta climatología extrema se acrecenta. Y también por el grandísimo problema de ganado asilvestrado, que es, como yo lo puse aquí, no es una cuestión mía, no sé quién la inventó, una vez lo escuché y me encantó, un incendio sin fuego, un incendio sin sirenas, sin emergencia. También he de decir que se está trabajando en el control de este ganado silvestrado, porque recuerden lo que les comenté antes del museo, imagínense que tenemos un ganado de 7.000 cabezas en la puerta del Museo del Prado a las 9 de la mañana, le abren la puerta del museo y ese ganado entra por ahí para adentro a la sala del Greco, a la sala donde están las meninas, a la sala de Goya y empieza a hacer de las suyas. Pues eso es lo que está ocurriendo en la isla de La Gomera y en muchas otras islas con el ganado, que no solo es cabras y ovejas, sino también con los conejos, en lo que es nuestro museo natural. Ese ejemplo que les sirve para ilustrar, perdón, el problema que tenemos ambiental. Por eso se está haciendo un gran trabajo y se han eliminado ya un montón de cabezas de ganado y ya se está viendo los efectos en el territorio. Es impresionante el acoso y el derribo que le tienen estos herbívoros asilvestrados a las especies vegetales, ¿no? ¿Eso quiere decir que nosotros estemos en contra de la ganadería controlada? Lógicamente, claro que no. De hecho, estamos a favor de la ganadería controlada porque es parte de nuestra identidad, porque es parte de nuestra cultura, porque genera diversificación económica, pero eso es una cosa y otra cosa es el ganado que campa a sus anchas, sin dueño, y que se está reproduciendo, se está incrementando y es un problema que hay que atajar y que ya lo bueno de todo esto es que se está ya atajando. Bueno, aquí tenemos, ya vamos a empezar con algunos ejemplos. Trabajamos con el colectivo de diversidad funcional, antiguamente denominados personas discapacitadas, y con ellos tenemos parcelas apadrinadas donde todos los años vamos. De hecho, el viernes 3 pasado, viernes 3 de junio, trabajamos con ellos y ellos, para hacerle trampa al clima extremo del sur de la isla, ellos mismos hacen como unas pantallas anti-insolación de ristra de plátano, de un material totalmente natural, y ellos mismos van
y la colocan y pasan un día de ocio y donde, bueno, son partícipes de lo que estamos haciendo, ¿no? Y vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, esto es importante porque recuerden que antes dije que por qué priorizamos el sur. Y dije que claramente era porque las circunstancias del sur son mucho más hostiles que las del norte. Esto es una foto, aquí la tengo, de 2018, yendo para Vallehermoso, donde observamos el antiguo Sabinar, el cortejo arbustivo y una zona que se roturó en su momento, una zona agrícola que se abandonó, pero donde los ejemplares empiezan a catapultar sus semillas a través de los mecanismos naturales de dispersión de las semillas y a través de la avifauna fundamental. Las aves son el servicio regular de transporte de los frutos, es fundamental proteger la avifauna porque están transportando esas semillas para ocupar estas zonas roturadas en su momento, ¿no? ¿Y qué es lo bueno del norte? Pues que tiene más lluvia, que tiene menos insolación, que tiene el alicio. Por eso la mayoría de los esfuerzos los concentramos en el sur. Pero cuidado, en el norte también estamos trabajando. Por ejemplo, Agullo es un municipio que contribuye muchísimo con el plántate. Bueno, todas las jardinerías son sabinas, son hayas, son almácigos, siempre vivas. Y en los últimos meses, Vallehermoso también, a través de, que lo voy a nombrar, a través de su concejal Ramiro, está colaborando muchísimo, está incorporando ya no solo en los parterres municipales, sino repartiéndolo a los vecinos, Canarina canariensis, el bicácaro, la enredadera, que es una maravilla de planta, el Limonium braxicifolium, que es la siempre viva del norte, y está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Por eso, no nos quedemos con la idea de que solo trabajamos en el sur, pero sí es verdad que en el sur ponemos nuestras máximas energías porque el sur es un lugar ahora mismo de SOS, de alarma, es un desierto que avanza, entonces hay que poner allí todos los medios. Voy a beber un poco de agua. Gracias. Perdonen. Bien, estas son las dos islas, ¿vale? La isla de La Gomera son dos islas climatológicamente, la que está influenciada por el alicio y la que no. Esta es la zona donde estamos trabajando muchísimo más. El sur biogeográfico, que va, fíjense, desde Alojera hasta la zona de las Cabezadas en San Sebastián, ¿vale? No es el sur puro, no es Alajeró y Playa Santiago, es San Sebastián, es parte de Valleran Rey, es Alojera, etcétera. Cuando empezamos con el proyecto Plántate, empezamos con 4 especies. Las principales del bosque termófilo, acebuches, almácigos, palo sangre, que el nombre vernáculo es sanguino, y sabina. Pero el proyecto es como que lo construimos entre todos, es muy democrático. Entonces, al ir interactuando con la sociedad, pues empezaron a aparecer nuevas demandas de especies. Oye, ¿por qué no me consigues un madroño? Me gustaría plantar balos, tabebas dulces, retamas. Y actualmente hemos pasado en el vivero, antes del plántate, a trabajar con 2 especies, ahora y estamos ya en un total de 30 especies. Ha sido un salto impresionante. Y lo bonito, que para mí, lo verdaderamente ilusionante es que este salto lo hemos dado gracias a ustedes, gracias a la población, porque el proyecto no es del Cabildo, ni es de medio ambiente, ni nada. El proyecto es de la población de La Gomera y lo estamos construyendo entre todos. Lo que sí está haciendo la unidad de medio ambiente del Cabildo es servir, como dije antes, de bisagra, ¿vale? Estamos de coordinadores, por así decirlo, pero los verdaderos protagonistas es la ciudadanía, es la población, ¿vale? Eso es fundamental. Y esto es un ejemplo clarísimo. Vamos a empezar a ver algunas de las especies rápidamente. Esto es un almácigo en el sur. Esta casa que vemos aquí detrás es la lomada de los almácigos. Bueno, son especies que a pesar de estar, esto es en el puro verano, esto es un almácigo, es una pistácea, se llama pistacia atlántica. Estamos teniendo un problema con pistacias terebintus que se utilizan muchísimo en jardinería y esto es lo que trabajamos con los ayuntamientos, por ejemplo. Oye, no me metas un terebinto.
méteme un almácigo que te va a dar el mismo servicio ambiental. Fíjense la sombra que da, se admite podas, se puede aparasolar, te lo puedes llevar a donde quieras este árbol, te lo puedes llevar, me refiero, darle la forma que quieras y trabajas con una especie nativa. ¿Por qué me estás metiendo el Terebinthus, que ya está funcionando, a pesar de que no está catalogado como una especie invasora, ya está funcionando como una invasora, ocupando terrenos libres? ¿No? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y esta es una especie que le decimos dioica, es decir, tiene pies machos y pies hembras. Por lo tanto, es una especie que le es encima muy difícil progresar sola en la naturaleza, porque tenemos pies, por ejemplo, esto es una hembra que está sola. Y como no tiene un macho cerca, pues no tiene las flores masculinas que polinicen, ¿no? Entonces hemos llegado a las hembras y nos hemos encontrado con el fruto vano, ¿no? Como lo vemos aquí. Y aquí vemos la flor macho. Por eso esta es una de las especies que tenemos que ayudar y que cuando nosotros trabajamos con la ciudadanía, pues por ejemplo, cuando algún ayuntamiento, como ahora en San Sebastián, que hemos quitado unas hayas viejas que estaban y hemos colocado toda una hilera de almácigos. ¿Y por qué metemos varios almácigos? Para que se polinicen entre ellos, para que fructifiquen y den lugar a frutos fecundados y, repito, funcionen como catapultas, como micropoblaciones que van a expandir a través de la bifauna. Volvemos siempre al tema de las micropoblaciones. Esto es otro acebuche debajo de la fortaleza de Chipude y enfrente, recuerden, del almaciguillo que nombramos antes. Y fíjense algunos de los pobres acebuches que logran, de los grandes héroes que logran germinar, pues vienen los herbívoros y se los comen, ¿no? Entonces, este es el problema que hablábamos de la herbivoría, que repito, por suerte se le está poniendo solución. Aquí vemos otra sabina incrustada en una roca sin suelo. Fíjense la frugalidad de estas especies, la fortaleza de estas especies que crecen donde crecen en la nada, donde no hay sustrato, pero que no logran progresar debido ¿no? A la hostilidad y al efecto tan duro que tienen los herbívoros. Estos eran nuestros bosques antiguos. Esta es la mayor sabina que existe en la isla, que se ubica en el caserío, en la zona de Alojera, en concreto en el caserío de Majara, y es una sabina impresionante, monumental. Aquí vemos al señor, un señor de un paisano de ahí, de Alojera, que se puso aquí en la foto. Vean ustedes las dimensiones, ¿no? Pues nuestros bosques tendrían que ser, pues, si no así, muy parecidos. Sabinas en Seima, a 300 metros sobre el nivel del mar, en una roca. Fíjense de dónde sale, con una rama por aquí y otra por la derecha. Una sabina que puede tener tranquilamente 500 años y que sobrevive donde no llegó el hacha, ¿no? Pero que nos habla, volvemos a lo del principio, a lo que comentamos al principio, que nos ayuda a reconstruir, por lo menos mentalmente, los bosques que existían en esa zona y que nos ayudan a trabajar, porque de estas, por ejemplo, cogemos nosotros semillas. Vamos a continuar. Bueno, la gente que ha caminado en Seima, en el sur de la isla, en los antiguos pajeros, en las antiguas casas, pues existen escaleras hechas de tablones de sabina, vigas de sabina, en fin, utilizaban el recurso que tenían cerca, ¿no? A mí yo daría lo que fuera por tener una visión de cómo eran esos bosques hace 2000 años. El territorio es absolutamente distinto al que nosotros pisamos hoy, al primigenio, al primigenio. Y realmente nosotros no vamos a pretender, y no estamos pretendiendo con esto, llegar a consolidar o a reconstruir todos estos bosques, porque es una verdadera utopía. Pero lo que sí vamos a intentar generar masas boscosas que generen servicios ambientales para los habitantes de la isla, para la vida en la isla en general. Eso es lo importante, lo que tenemos que tener claro. Y lo ideal que es hacerlo con nuestras especies, ¿vale? Porque como ustedes comprenderán, eso es una utopía. Estos bosques es imposible imitar a la naturaleza. Pero sí eso, generar masas boscosas que nos den, que eleven la calidad de vida de los habitantes de La Gomera. El sanguino,
una especie maravillosa del sur de la isla que solo se encuentra en Gran Canaria y en Tenerife, y es una isla que se viene recuperando muy bien en el sur de la isla. Es una especie además que les encantan los apicultores, por eso cuando hablamos con los apicultores, mm, le decimos, mire, esta es una especie cuya floración es tardía, es en noviembre. Entonces le viene muy bien plantar algunos sanguinos porque le va a venir genial a las abejas, a sus abejas, ¿no? Entonces, como ven, cada persona o cada colectivo utiliza estas especies nativas para lo que quieran. Unos las planta por conciencia ambiental, otros las planta para restituir suelo, otros para dar sombra, otros para que le den alimento a sus abejas. A nosotros nos da igual el motivo por el que la planten. La cosa es que la planten y que lo hagan ellos, ¿no? De hecho, aquí hay una iniciativa muy interesante en Targa, donde mm, nuestro amigo José Miguel y Melanie han creado como un pequeño bosquete. Primero han limpiado especies invasoras, como actualmente es el agave americana, la pitera, y el opuntia, la tunera. Han limpiado el territorio de esas especies y han introducido con participación ciudadana, con el colectivo Matorrisco y otras personas que se han apuntado, pues han introducido palo sangre, este sanguino, limonium, convolvulus, y han creado ahí un reducto de biodiversidad que atrae abejas, que atrae mariposas y que, repito, es una micropoblación que va a empezar a expandir sus semillas. Es otro ejemplo claro de cómo ya la población está caminando casi que de manera autónoma, ¿no? De manera como independiente al proyecto. Eso es lo verdaderamente hermoso. Es como, por así decirlo, como un niño que se emancipa y empieza a hacer su vida de manera, eh, pues eso, independiente de sus padres. Me parece un ejemplo realmente hermoso y felicito a Matorrisco, felicito a José Miguel, lo felicito desde la unidad, a Melanie por ese trabajo que me parece de una belleza y de una importancia muy profunda. Bueno, esto lo conocen todos, esto es un frontal de Tarajales ubicado cerca del mar, adaptados totalmente al territorio, generando servicios ambientales, servicios estéticos, nichos para la bifauna, a coste cero, con un riego muy bajo, porque recuerden que estas especies se nutren o sea, beben agua, por así decirlo, como lo hacen las pardelas, y es una especie adaptada también a las plagas, es decir, muy resistente y a coste cero. Esto es lo que estamos intentando. Aquí tranquilamente podría haber una hilera de acacias cíclops, de acacias de Fuerteventura que se llaman. Bueno, pero en vez de poner esto, el ayuntamiento con buen criterio, pues coloca esta hilera. Esto es lo que hablamos de la utilización de las especies nativas en los jardines públicos. Es un ejemplo muy ilustrativo de lo que queremos. Fíjense especies que las estamos utilizando como ornamentales, pero que son propias y en este caso endémicas, es decir, exclusivas de la isla de La Gomera. Este limonio redivivum está siempre vivo de Benchijigua, que la estamos utilizando en el sur. Observamos que ya no, repito, es que nuestras plantas, nuestras especies poseen muchísima belleza, que no tienen nada que envidiar a especies foráneas y que por lo tanto pueden darnos los mismos usos ornamentales en jardinería, en la jardinería, ya sea particular, ya sea de ayuntamientos, ya sea de empresas. Un ejemplo muy claro de cómo la ciudadanía desde hace años, mucho antes de nacer el Plántate, utilizaba algunas de estas especies para la jardinería es que ahí hay un recurso económico y turístico impresionante, es el Barranco del Ingenio en el municipio de Vallehermoso. Tú vas subiendo por ahí y tú te ves siempre vivas, tú te ves canarinas, tú te ves con convólvulos floridos, es decir, sándalos, especies nativas utilizadas como ornamentales y que le dan una belleza al lugar impresionante. Es de las zonas donde se debería hacer un proyecto, desde aquí lo lanzo, si alguien lo escucha y lo quiere desarrollar, que cuente con la Unidad Insular de Medio Ambiente porque lo vamos a apoyar en todo lo que podamos,
es hacer como una especie de, no sé si decirlo, yo voy a decirlo así como un poco a lo bruto, guía turística o itinerario etnobotánico por todo el barranco del Ingenio. ¿Y quién los hace? ¿Quiénes son los protagonistas? Los paisanos, las viejitas que viven ahí, los viejitos. Imagínense además el impacto psicológico y de autoestima que le daríamos a esas poblaciones, en muchos casos, en algunos casos, un poco aisladas, ¿no? Ahí en esas zonas del Barranco del Ingenio, en Massapeces, Los Loros, zonas alejadas del casco de Vallehermoso, ¿no? Pues, es decir, los beneficios que tendrían no solo son ambientales, sino psicológicos, sociales, generarían también, ¿por qué no? Se podrían vender algunos productos. Es decir, está todo por hacer. Está todo por hacer porque tenemos dentro de nosotros lo más importante que yo creo que es la creatividad, y yo estoy seguro que de todos los que estamos aquí es las ganas por construir territorio. Cuando hay amor, es decir, amor al territorio, cuando hay ganas, cuando hay vocación, cuando queremos dejar una huella sana en el territorio, sin protagonismo, sin ego, sino justificar nuestro paso por aquí, está todo por hacer. Y hay muchísimas cosas que se pueden trabajar, sobre todo, repito, que es importante hacerlo de mano de la gente nativa, ¿no? Del criollo de aquí. Eso es fundamental. Voy a seguir. Importante, no podemos trabajar con todas las especies. Por ejemplo, la gomera es como el reino de las euforbias, ¿no? Tenemos aquí varias euforbias que son endémicas de La Gomera, pero no podemos trabajar con todas, por mucho que nos guste. ¿Por qué? Porque la savia, el látex, es tóxico. Entonces, es importante no trabajar en jardinería con especies que puedan generar Aquí también. con especies que puedan generar efectos, riesgos para la ciudadanía. Pero recuerden ustedes que la tabaiba esta se llama tabaiba dulce e incluso se utilizaba, porque su látex no es tóxico, se utilizaba para construir o para fabricar chicles, ¿no? Y además, bajo mi punto de vista, que me perdonen las demás euforbias, pero es de las más bellas que hay, ¿no? Entonces, también tenemos eso en cuenta nosotros del planta. No porque sea nativa, vamos a trabajar con ella. Hay especies con las que no, porque nos generaría como un efecto contraproducente. Hacemos una diferenciación clara entre las especies del norte y las especies del sur para no generar alteraciones posibles, alteraciones genéticas, ¿vale? Fíjense que estas son las semillas de los acebuches, unos de los andenes de Alojera, en los altos de Atauluche, y otros de Guarimial, de la zona pura, en este caso sí es el sur puro de la isla, ¿no? Y fíjense la diferencia visual, ¿no? Pues imagínense la que pudiera haber genéticamente, no lo sabemos, pero como no lo sabemos, lo que no vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es imitar a la naturaleza. Los frutos o las semillas que recolectamos de las especies del sur las trabajamos en el sur y las del norte en el norte. Eso es importante. Esto lo estamos haciendo, la ejecución de este proyecto con mucha cabeza y sobre todo con apoyo científico. Por eso en su redacción inicial pues tocamos a ecólogos, a botánicos de reconocido prestigio para apoyarnos en ellos y, como dije antes, no solo tener una buena intención, sino una buena ejecución, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de cómo tenemos que tener un conocimiento de los frutos para no equivocarnos. Estos son frutos no fecundados del almácigo y estos frutos fecundados, fíjense la diferencia, y con algunas especies como los tarajales trabajamos con una reproducción que decimos asexual, como hacemos con los geranios o como hacemos con los rosales, que es utilizando sus esquejes. En el vivero hay un trabajo, desde aquí felicito a Bonifacio, felicito a Alicia, de verdad mis mayores respetos, una profunda admiración, porque han pasado de trabajar con 2 especies a tener una carga de trabajo impresionante de 25 especies, de solicitudes de miles de especies, y en ningún momento, lejos de achicarse, lejos de amedrentarse,
han motivado y se sienten muy partícipes, se sienten contentos y gracias a ellos está saliendo todo esto, porque realmente el vivero es de donde nace toda la planta con la que estamos trabajando, ¿no? Y es importante, muy importante recordarles, aunque estoy seguro que ya lo saben, que cuando tenemos una planta de vivero en nuestras manos, es una planta que ha llevado un grandísimo trabajo, ¿no? Además de que es una planta que ya tiene 2 años, previamente se ha ido a buscar a una a una madre en concreta el fruto se ha secado, se ha despulpado, se ha lavado, en algunos casos ha llevado escarificado, que es un tratamiento de la semilla. Hay un tratamiento pregerminativo para higienizar e incorporarle oxígeno al embrión de las semillas para elevar la probabilidad de germinación. Hay una siembra, hay un repicado, hay un río, hay un trabajo impresionante a la sombra de nuevo. Por eso lo que le hacemos ver sobre todo a los niños, ¿no? A los más pequeños, de que tratemos las plantas con cuidado cuando las tengamos en nuestra mano, porque ahí detrás hay mucha ternura en todo ese trabajo, ¿no? Que es el de los compañeros del vivero. Por cierto, el vivero no es del cabildo, no es de nadie, el vivero es del pueblo. Mucha gente me dice, no, Pablo, ¿puedo ir al vivero? Pueden ir al vivero a la hora que quieran. Estamos ahora en verano de 7 a 1 y en la temporada de invierno de 7 a 2. Pueden ir, visitarlo, ver plantas, hacer todas las preguntas y por supuesto llevarse plantas. Pero el vivero no es un lugar cerrado, no es un lugar que lo tengamos ahí como si fuera nuestro, ni mucho menos. Nosotros somos meros gestores de lo público y a nosotros nos encanta que la gente visite. De hecho, en muchos casos intentamos que vayan los escolares. La Asociación de Diversidad Funcional está haciendo con Bonifacio y Alicia talleres todos los miércoles. Es decir, de nuevo el vivero no solo como un lugar donde se siembren semillas, sino donde se siembra también conciencia. Es importante, el proyecto tiene estas dos patas. Bueno, aquí fíjense algunas especies, le abrimos, le hacemos un ascarificado manual con un cortatubos, ¿no? Una por una, miles de semillas. El trabajo que llevan, ¿no? Es un trabajo impresionante. El vivero que lo estamos intentando modernizar porque estamos un poco, todo hay que decirlo, en la época medieval todavía, pero bueno, con los recursos que tiene. Por eso lo bonito y lo que intento transmitir siempre es que a veces puede más el querer, es decir, el corazón que uno le ponga a las cosas, que los medios que tienes. Si tú verdaderamente quieres hacer algo, como todo en la vida, lo haces. Te buscas la vida, le echas cabeza, le echas morro y lo sacas adelante, aunque no tengan los medios. ¿Esto quiere decir que no estemos luchando por mejorar medios? Pues por supuesto. Entre más medios tengamos, más recursos, pues mejor va a ser todo, pero no buscar pretextos para el inmovilismo, sino al contrario, tenemos un obstáculo, no lo veamos como un problema, veámoslo como un reto, ¿no? Y es como, perfecto, la vida me está retando y tengo que solucionar este problema para llegar al objetivo que quiero. Y yo creo que el Plántate también es un ejemplo de eso, ¿no? El Plántate nace con todo en contra, incluso con voces en contra desde dentro, pero el Plántate es muy cabezón, es muy terco, tiene mucha fe y se está abriendo paso, ¿no? Como un buque en esas zonas heladas que va como rompiendo el hielo y va penetrando en lo que antes era un mundo inaccesible, ¿no? Y repito, lo más bonito es ver cómo ya se están generando como hay una palabra, no sé cómo como grupúsculos se llaman, como conatos, vale, como conatos de acciones participativas independientes al Plántate, pero con con la misma esencia del Plántate, que eso me parece de lo más bonito y es como que realmente es como de la misma manera que plantamos especies o ejemplares para que a su vez generen otras micropoblaciones, el Plántate está siendo como una planta madre de la cual están apareciendo otras micropoblaciones, ¿no? Me parece que es lo más interesante. Y por supuesto, ahora estamos, por ejemplo, en este instante, todos nosotros estamos en el desarrollo de uno de los objetivos, que es la difusión del proyecto.
Lo ideal es que ahora ustedes sean como esos ejemplares que van a dar frutos y que van a catapultar las semillas, ¿no? Pues lo mismo es decir, que ustedes con estos conocimientos ahora lo catapulten, hablen con vuestros clientes, con vuestras familias, es decir, no desaprovechar ni una oportunidad para construir islas en clave plántate. Si quieren, claro. Bien, ¿lo ves? Nosotros aprovechamos todo y pedimos permiso para todo. Esto fue en el Congreso de- perdón, en el Congreso del Parque Nacional hace unos años. Y nosotros pedimos permiso y ahí nos metimos, pusimos nuestro stand y lo mismo, oye, podemos hablar aquí con 4 personas que a su vez hablen con otras 4. Pues venga, lo hacemos. Es como, ¿no? Es como el creer que puedes hacer algo, como esa autoestima sana, ¿no? De decir, venga, podemos, vamos a luchar. Entonces aprovechamos como cualquier rendija para intentar sembrar algo. Y ahí vamos teniendo los resultados, ¿no? Desde el 2017 empezamos con el Día del Árbol, el 2018, fíjense toda la gente que se nos juntó, estos en el Lomo Los Cardos, que precisamente hace 3 días fuimos a darle un riego de mantenimiento a estas parcelas, que les digo ya desde aquí que las parcelas que estamos haciendo, las parcelas potentes, estamos hablando, están teniendo una supervivencia del 95%. Eso es un éxito contra todo pronóstico y contra los grandes escépticos del proyecto de que en el sur de la isla no se podían dar. Yo que les digo a mucha gente, a- a los que tienen miedo de que se trabaje, ¿no? Porque de alguna manera van a tener que trabajar, o de los escépticos o de los negacionistas. Digo, no confíen en mí, no confíen en el consejero, no confíen en Conchi, no confíen en Carol, no confíen en nadie, confíen en las plantas. Confíen en estas plantas que son muy duras, son muy potentes, muy frugales. Lo único que necesitan es un poco de cariño al principio. Y estamos teniendo ya los resultados y se están viendo. Los resultados a 2021, el 2022 no lo tenemos todavía, pues tenemos 20.000 especies, perdón, 20.000 ejemplares que antes no estaban. Esto es lo importante, es que cuando nace este proyecto, estas plantas no estaban en el territorio, ahora están. Esto es lo importante, esto es como caminar al horizonte. Uno dice, vamos hacia el horizonte, ¿no? Empiezas a caminar, tú sabes, claro que nosotros lo sabemos, que no vamos a llegar al horizonte, pero caminas, empiezas a caminar. Y cuando llevas mucho tiempo caminando, o al final de tu vida, te paras, miras para atrás y dices, coño, no llegamos al horizonte, joder, pero fíjate todo lo que hemos avanzado. Para eso, como dijo una vez Eduardo Galeano, le preguntaron, ¿para qué sirven las utopías? Las utopías sirven para eso, para caminar, para construir. No vas a llegar seguramente a tu horizonte final, pero vas a llegar mucho más lejos de lo que alguna vez ni siquiera te imaginaste, ¿no? Pues a esto vamos. En solo 4 años hemos conseguido meter en el territorio 20.000 ejemplares, con un montón de especies, con más de 180 ciudadanos que han pedido plantas, empresas, administraciones, centros escolares, otras asociaciones, y hemos generado casi un total, yo creo que tendría que actualizar datos, pero hasta el 2021, 150 micropoblaciones y 115 en el sur. Recuerden porque priorizábamos el sur. Esto es, estos son los resultados de creer sin ver, de trabajar. Digo uno como sociedad, creemos en algo, empezamos y nos ponemos manos a la obra y, y como decía, ¿no? Como decía el unicornio, todo parece imposible hasta que se hace. Cuando empiezas a hacer, ves que ni es tan difícil ni es imposible, porque contra la voluntad humana no hay obstáculos que se le pongan, no hay obstáculos. Esto es un pequeño mapa de todas las micropoblaciones que tenemos en la isla. Fíjense que son un montón. Recuerden, 150. Y estos son, pues, ejemplos, ¿no? De personas que han participado. Está Sabine con su hija que se llama Seima y que ha ha permitido que en una parcela, que es la parcela de Tañe, pues tengamos, que es la que tiene apadrinada
la Asociación de Diversidad Funcional, pues tengamos ahí ya una buena población pues de almácigos. Ahora mismo, este palo sangre que ustedes ven en imagen ya tiene el tamaño de la niña, ya está fructificando. Imagínense el éxito, ¿no? Ellos estuvimos el otro día allí, estuvimos regando, colocando las mallas, la mujer ya dice que quiere dejar más terreno. Bueno, un éxito rotundo. Y el Plántate también nace, o sea, sigue trabajando, y es el espíritu de él, que es un proyecto social. Y aquí vemos a Quintero, que nació en Benchijihua, que vive en Las Toscas, y que nos apoyamos en él para buscar los últimos héroes de Almácigo, de Sabina, de Asibuche, que existieran en el sur de la isla, para recoger semillas y después sacarlas en vivero. Un ejemplo, en el barranco de San Sebastián, en los Chejelipes, este es Meli con una de sus hijas aquí en el círculo. Pues ellos tienen una finca en explotación, una finca de mango, de aguacate, pero en las zonas no cultivables, en las zonas sin suelo, en las zonas más expuestas, pues fíjense lo que tienen: palo sangre, acebuche, sabinas, hayas, palmeras. Y esto también está generando servicios ambientales que afectarán en positivo a esta zona agrícola, seguramente por el intercambio de insectos, intercambio de aves, porque están aguantando todo este terreno para el agua, y a la vez están generando servicios para todo el barranco de San Sebastián, ¿no? Él, lógicamente, dice: oye, yo no voy a plantar estos árboles forestales en mi zona productiva, pero sí la planto en las zonas inhóspitas, en las zonas, por así decirlo, que no son fértiles. El Air Tractor, que es el avión que utilizamos para la extinción de los incendios en verano, pues ellos hacen sus prácticas, y claro, antes tiraban el agua ahí en esos cabezos del sur. Entonces, Sabine, la que les comenté antes, pues por iniciativa propia, fue una iniciativa de ella, no de la unidad de medio ambiente, habló con los pilotos y les dijo: oye, en vez de hacer las descargas ahí en un cabezo, ¿por qué no me las haces en la repoblación? ¿No? A lo que estábamos hablando. La gente ya con independencia se han emancipado y buscan recursos para proteger sus plantaciones, para proteger las repoblaciones. Y en este caso, fíjense, pues claro, el piloto del avión pues dijo: pues sí, a mí qué más me da, pues te lo hago en la repoblación, ¿no? O sea, me parece también otro ejemplo precioso de cómo la gente se empieza a buscar la vida, empieza a defender sus plantas con independencia ya, y con desconexión de la unidad, ¿no? Me parece muy bonito. Y bueno, esto es para terminar. Yo les agradezco la confianza a Carol, de nuevo, a Conchi, la confianza al consejero, y que me permitan seguir en este proyecto, y que pueden contar conmigo. Yo estoy a la orden como funcionario público, yo estoy al servicio de la ciudadanía, y para lo que ustedes necesiten, para lo que yo buenamente pueda y esté dentro de mis funciones, voy a ir de la mano con ustedes hasta que la vida me permita estar aquí en este mundo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, y si quieren ahora, pues bueno, yo le paso el turno a Carol o a Alexis para que sigan moderando la actividad de esta tarde. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, las personas que tengan preguntas pueden ir levantando la mano para ir haciéndolo con orden, y mientras tanto, si le queríamos a ver si quiere comentar alguna cosilla tanto el consejero Héctor como Carol y Conchi. Buenas tardes, soy Héctor, el consejero de Medio Ambiente. Nada, lo primero, agradecer la presencia de todos por aquí, agradecerles a ustedes que hayan tenido esta iniciativa para presentar nuestro proyecto, agradecer de verdad a Pablo, siempre se lo digo, porque yo le llamo que es el padre de este proyecto. Sin él esto no sería posible, aunque él diga que ha tenido muchas ayudas, es verdad que en estos 3 años pues hemos intentado ayudarle, pero siempre ha tenido muchos problemas, muchas piedras en el camino. Gracias a ustedes, a todos, gracias Conchi, gracias Caro, gracias a todos los que están presentes, porque hay muchos
que nos han dado terreno donde poder realizar nuestro proyecto. Es un proyecto que no es del Cabildo, como dice Pablo, esto es de todos nosotros. La isla no es de ninguna administración. Por tanto, debemos todos trabajar para ella. Yo en este momento estoy aquí porque me ha tocado, en otro momento no estaré, pero la isla de La Gomera es de todos. Por tanto, desde la institución, decirles que estamos apostando por ello, que estamos a disposición de todos ustedes. Ya lo decía Pablo con el tema del vivero, ahí están los dos compañeros que tenemos ahí, los viveristas, que siempre han trabajado a la sombra y que han hecho un trabajo fundamental y que hoy en día pues se está viendo el mismo. Es verdad que hemos pasado de 2 especies a 25, es un trabajo de enano. Ahora en la actualidad pues hemos tenido un grupo, un plan de empleo que ha estado con nosotros 6 meses, ahora ya finaliza y esperemos que para dentro de muy poco pues tengamos otro grupo de trabajo y poder ayudar en el proyecto Plántate, además de tener, como no, la ayuda de voluntariado y demás. Sin más, porque aquí el que hay que felicitar hoy es a Pablo. La verdad que ha sido una exposición magnífica. Cada vez que lo escuchamos, pues siempre vemos cosas increíbles en él, porque él tiene un amor hacia el medio ambiente y hacia la isla. De hecho, los dos no somos nacidos en la isla. Yo, verdad que mi familia es de aquí, pero nos consideramos un gomero más, Pablo también, y el trabajo que hace pues es de admirar. En resumidas cuentas, pues nada, agradecerles a todos y buena tarde, y para lo que deseen, pues estoy a disposición de todos ustedes. Gracias. Gracias, Héctor. ¿Carol? Me toca, bueno, muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Como sabes que estamos muy contentos de poder trabajar con vosotros y que siempre tu libre disposición para todo lo que se nos antoja y lo que estamos solicitando siempre está por el buen labor. Muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias por la charla, era súper interesante, yo creo que era necesario y agradezco mucho tu propuesta porque falta mucha información todavía. Yo creo que hoy hemos entendido mucho más el proyecto y sobre todo agradecer también que se sabe que tú vives esto, que no es solo tu trabajo, sino que tú lo vives. Y eso es de agradecer porque entre todos sí vamos a cuidar la isla. Muchas gracias. Gracias, Carol. Y por último, Conchi, técnico del Parque Nacional de Garajonay. Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo quisiera empezar, aparte de sumarme a todos los agradecimientos, diciendo que si Plántate no existiera habría que inventarlo y si Pablo tampoco existiera también habría que buscarlo en algún lugar del planeta, ¿no? Necesitamos gente como Pablo. La isla lo necesita nuestro soporte vital, que es el territorio. Necesita gente apasionada, gente que cree en las cosas y que lo transmite y que además te hace pensar y reflexionar, porque seguro que todos los que estamos aquí nos iremos a reflexionar un poquito más sobre cómo estamos mimando, cuidando este hogar que es la isla de La Gomera, ¿no? Ya Plántate es como esas catapultas que se han ido creando, esas 150 catapultas de micropoblaciones, ya está generando un efecto multiplicador y eso es lo importante, que ya se empieza a copiar el proyecto y a replicar cosas, ¿no? Y eso quiere decir que en 4 años se ha logrado, aparte de esas 20.000 plantas, se ha logrado también precisamente pues que se expanda la filosofía y se expanda la idea de ser todos unos custodios de La Gomera. No podemos olvidarnos que la isla debe ser verde y todos tenemos que contribuir a que sea verde. Nos va la vida en ello, nos va la supervivencia, nos va el presente inmediato y nos va el futuro inmediato. Y tenemos que ponernos en esa tarea, ponernos en esa labor. Y además tenemos que saber, como él lo decía, saber dónde vivimos. Vivimos en un lugar especial, con sus pros y sus contras, y tenemos que transformar esos contras en retos y oportunidades. Si vivimos en un lugar frágil, pero bello y singular, pues tendremos que ser precisamente amantes de todo ello y entenderlo para saber dónde están los límites y para saber cómo tenemos que pasar por transitar por esta isla, ¿no? Y esto es uno de los grandes ejemplos que nos hace, precisamente nos da esa oportunidad
de colaborar, de cooperar y de ser, pues eso, protagonistas de nuestro presente. Gracias a todos por estar y por escuchar a Pablo, y a Pablo eternamente agradecida siempre. Muy bien, pues ¿alguna pregunta? Pues nada, pues entonces cerramos así la charla y nada, pues muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo, buena tarde. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo a todos, a todas. Gracias. Muchas gracias.